¿Quiénes están listos para seguir entendiendo esta carta que Pablo le escribió hacia los hebreos con la sabiduría del Padre y con su entendimiento, verdad? Ya hoy seguimos con el capítulo 3, porque esto ha estado espectacular, esos dos primeros capítulos ayer, y hoy comenzaremos a seguir descubriendo todavía más tesoros de los que están ocultos en cada verso de esta carta. Como les he dicho, cada una de las cartas o libros más bien del Nuevo Testamento fueron escritos, dirigidos para personas que ya poseían la sabiduría de nuestro Padre Celestial, que es un espíritu. No es como la sabiduría de los hombres que se basa por el mucho conocimiento. No, es un espíritu del Padre que se te entrega a ti como recompensa por haber atravesado un proceso de obedecer con fe sus mandamientos, de conocer su Torá, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, de estar dispuesto a enfrentar lo que sea por conocerlo a Él, por entregarle tu amor a Él, porque esa es la manera de demostrarle nuestro amor hacia Él, cuando nos entregamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas hacia su Torá, hacia conocer su palabra, su voluntad, a obedecerla con todo nuestro corazón, a deleitarnos en su Shabbat. Y de esa manera Él nos va limpiando nuestro interior, está sacando todas las transgresiones que hemos hecho a su Torah. ¿Para qué? Para que pueda habitar ese espíritu de sabiduría en nosotros. Eso es el Espíritu Santo, eso es nuestro Mesías, su Hijo amado. Y literalmente esa es nuestra salvación. Hay 4 características, que eso es otra escritura que les he entregado en muchas otras enseñanzas, como los escogidos y otras más, donde nos indica que los escogidos precisamente llevan esas 4 características. Y esas 4 características dice que llevan tesoros de sabiduría en su interior, llevan reservas de entendimiento, así como esas vasijas de aceite que las vírgenes sabias, las que estaban llenas de ese espíritu de sabiduría, llevaban, ¿sí? En la parábola de Mateo 25, el 1 al 10, y llevan como tercera característica misericordia con los demás, son súper misericordiosos con las demás personas. Y la cuarta característica, no se han apartado de la verdad de la Torá. La Torá, que es la palabra del Padre, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, la conocen, la enseñan a otros. Cuando tenemos esas 4 características, olvídate eso, ya estamos sellados, ya somos parte de esos 144.000. Así que vamos a seguir aquí para seguir llenándonos de estas 4 características que yo siempre tanto menciono, porque es parte crucial de esos escogidos, de esos que serán levantados. Porque muchos están sentados en los bancos de la iglesia esperando el rapto, pero no tienen idea de quiénes son los que se van a quedar ahí sentados mirando a todos los que se fueron y ellos ahí sentados mirando todavía. Porque están así mismito creyéndole los cuentos a los líderes religiosos sin tener el entendimiento del Padre y sobre todo la sabiduría del Padre. Así que vamos a seguir aquí, que yo estoy emocionadísima que el Padre me ha puesto hoy con esta energía para entregar todo lo que venga en este capítulo 3 de Hebreos. Así que Padre hermoso, gracias te doy por esta oportunidad nuevamente que me brindas de poder sentarme junto a mis hermanos, rodeada así mismito de tu poder, Padre, de tu grandeza, de tu sabiduría, de tu entendimiento, de tu revelación, para poder seguir entregando en cada verso que sigo leyendo, Padre, lo que seas tú que vas a seguir entregando a través de mis labios. Padre, utilízame como siempre, para que mis hermanos puedan recibir semillas, no solo de fe, sino de conocimiento, de sabiduría, de entendimiento, Padre, de consejo, de poder, de temor hacia ti y sobre todo de tu espíritu en su interior, Padre. Que esto que estoy entregando sirva como frutos, Padre, que sean semillas que vayan a estar fructificándose en cada corazón de mis hermanos. Padre, gracias, porque así mismito, como me estás utilizando a mí, los vas a estar utilizando a cada uno de ellos que estás recibiendo tu palabra, Padre, para que empiece a fructificarse y multiplicarse con otras personas al momento de entender y enseñar. Gracias, Padre, nuevamente te doy, porque solo tú conoces el por qué tú lo estás haciendo de esta manera. Solo tú conoces la prisa que yo siento en mi corazón de que mis hermanos necesitan esto. Gracias, Padre, porque estamos viviendo en unos momentos donde no solamente estamos viendo cosas horribles a nuestro alrededor, pero entendiendo que este es el comienzo de ver manifestado el regreso de tu Hijo aquí con nosotros.
de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach, nuestro hermano, Padre. Gracias en este momento te doy, porque cada uno de mis hermanos que me está escuchando en este momento está sintiendo el deseo de conocerte más y más y más, porque reconocen que es totalmente necesario tener tu conocimiento, tu entendimiento, tu sabiduría, Padre, para poder entrar a tu reino. Gracias, Padre, nuevamente te doy, y doy comienzo a este capítulo 3 de Hebreos, siendo tú quien me guíe a entregar tu sabiduría, tu entendimiento, Padre, tu revelación. Amén y amén. Así que vamos a empezar. Primero, por una alabanza preciosa que el Padre le entregó a Darlene Cole, amiguita, como siempre le digo, amiguita, hermanita, ya discípula, estudiante de Chile. Y miren qué cosa más hermosa. Esto está inspirado, si no me equivoco, en el capítulo 5 de Apocalipsis, donde estamos los escogidos, literalmente entregándole una canción única a ese cordero cuando regrese como rey. Así que voy a ponerla aquí y ustedes la van a escuchar con esa guitarra y la botella de fondo. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, con tu sangre nos has redimido de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho reyes, y nos has hecho sacerdotes para nuestro Dios, para nuestro Dios, para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero, gloria al Cordero, por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. Amén, amén. Y buscas hecho reyes, y nos has hecho sacerdotes para nuestro Dios, para nuestro Dios, para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero, gloria al Cordero, por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. Amén, amén. Amén. ¡Qué belleza! Así que vamos a empezar aquí. Voy a leer lo último que nos quedamos en el capítulo 2, porque había algo súper espectacular que decía en el capítulo 2:17. Por eso, en todas las cosas le era preciso ser como sus hermanos,
O sea, a nuestro Mesías, al Hijo amado de nuestro Padre Celestial, al Espíritu de sabiduría de nuestro Padre Celestial, que ya hemos entendido claramente según la clase de la enseñanza de los hijos de la luz y según todas las demás que he dado después de esa, que el por qué nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach, el cual su nombre original es Yahusha, que se traduce a Josué, no Jesús. Y se le conoce también como Yeshua porque Yeshua significa salvación y Él es la salvación de nuestro Padre Celestial. Él es ese espíritu de sabiduría que nace de la obediencia a los mandamientos del Padre, ¿verdad? Pero por eso es que Él se transforma en ser humano, cogió la forma de ser humano para habitar la tierra y enseñarnos a nosotros, ¿verdad? Darnos ejemplo de cómo ser merecedores de obtener esa salvación, ese espíritu de sabiduría de Él en nuestro interior. Y por eso es que decía aquí, por eso en todas las cosas le era preciso ser como sus hermanos, como, como nosotros, los seres humanos que estamos ahora renaciendo, resucitando, ¿verdad? Porque estamos siendo engendrados, ya fuimos creados como Adán, pero ahora a través de esa misericordia del Padre de enviar a ese Hijo amado a ser sacrificado para entregar su vida, entregar su sabiduría hacia nosotros, pues nosotros ahora somos ¿qué? Resucitados de entre los muertos. Los muertos son quienes no llevaban entendimiento, no llevaban sabiduría, estaban literalmente entre miles de religiones o no tenían ninguna religión, por ende no conocían nada. Y eso es a lo que la Biblia se le refiere a los muertos. Personas que no conocen Torah, personas que no obedecen Torah, no llevan la sabiduría ni el entendimiento del Padre. Y nosotros ahora estamos resucitando de entre los muertos, recibiendo la sabiduría del Padre al momento de conocer su palabra y quererla obedecer, recibiendo ese entendimiento, esa sabiduría. Por eso es que, y nos convertimos en hermanos de Yeshua, ¿verdad? De Yahusha, al momento de ser engendrados por ese espíritu de sabiduría. Pues él fue el primero que nació, él fue el primogénito de todos nosotros, ¿verdad? De toda la Israel real, la que es imagen y semejanza del Padre Celestial, la que es literalmente el hijo primogénito del Padre. No es de sangre y carne, sangre y carne, que son los que han nacido de los hijos de Jacob. Vamos a seguir aquí porque si no los enredo. Dice, por eso en todas las cosas le era preciso ser como sus hermanos, para que fuera un sumo sacerdote misericordioso y fiel en todas las cosas pertenecientes o pertinentes a Elohim, para hacer reconciliación por los pecados del pueblo. Y esto yo les expliqué, que ese sumo sacerdote, cuando vamos a Éxodo y Levítico, nos damos cuenta que eso era una regla que el Padre puso para entregársela al linaje de Leví, que era el tercer hijo de Jacob, específicamente a los que venían de Aarón, que era el hermano de Moisés. Y ese sumo sacerdote tenía que entrar una vez al año, precisamente en la sexta fiesta sagrada de nuestro Padre Celestial, llamada Yom Kippurín, donde precisamente se va a hacer el juicio final. Y en ese específicamente, eso es el día 10 del séptimo mes original. Y en ese día, él entraba al lugar santísimo del tabernáculo, ¿verdad? Donde se encontraba la Torá, ¿verdad? La palabra del Padre. Y ahí él buscaba hacer la expiación por sus propios pecados y por los pecados del pueblo. Ya nuestro Mesías toma ese rol, no solo de rey, ¿verdad?, pero de sumo sacerdote. Vamos a estar leyendo un poquito más de detalle en estos próximos capítulos. Ya no va a ser como por medio del linaje de Leví, ahora va a ser por medio de otras cosas que vamos a estar leyendo. Pero ¿qué pasa? Ese rol ya no tiene que cumplirlo año tras año, porque como él fue perfecto, él no tenía que hacer expiación por sus propios pecados, sino que los pecados, las transgresiones de la Torá que hizo el pueblo entero, las naciones y todos los hijos de Israel, pues él los tomó para sí. Aún siendo perfecto, aún él no habiendo pecado, él los tomó como si él fuera el peor de los pecadores. Y entonces hizo el sacrificio de entregarse a sí mismo por una sola ocasión, para que ya no hubiese necesidad de seguir haciendo sacrificios para buscar el perdón de los pecados. Ahora, nuestro sacrificio, ¿cuál es? Entregarnos a nosotros mismos así como Él. No físicamente, sino buscar cómo sacar de nuestras mentes y de nuestros cuerpos los deseos que hemos
aprendido, ¿verdad?, en esta vida terrenal a pensar que son prioridad. Y ahora comenzamos a leer desde el Génesis para entender qué significa la prioridad hacia el Padre y ponerla por encima, ¿no? Eso es literalmente sacar ese viejo hombre, sacrificarlo y comenzar a conocer a nuestro Padre Celestial para renacer, para ser engendrados por su espíritu de sabiduría y así resucitar como el Mesías de entre los muertos. Vamos a seguir aquí. Porque así como Él resistió el ser tentado, es poderoso para ayudar a los que son tentados. Sí, porque es un proceso muy fuerte donde vamos a recibir tentaciones y vamos a estar recibiendo muchos obstáculos para poder ser merecedores. Por eso es que Pablo hablaba en muchas cartas que esto era como una carrera, que había que llegar hasta el final, si no, no había premio. Y entonces, por eso, pues Él hizo el Mesías hizo esa primera carrera, esa primera manera de enseñarnos cómo ser merecedores. Él fue ese primero para enseñarnos, yo pude con esto, de la peor forma que ustedes se pueden imaginar. O sea, ustedes pueden con todo lo que venga ahora. Y vamos a empezar el 3. Dice, por eso, hermanos Kodeshim, hermanos santos, sagrados. ¿Por qué? Porque cuando Él los llama hermanos santos, sagrados, les está entregando el título de que ya son hijos de Dios, ya son personas que habían recibido el espíritu de sabiduría de Dios. Por eso son hermanos de Pablo, por eso son hermanos del Mesías, por eso somos hermanos santos, ya han sido santificados, ya se les perdonó los pecados, ya recibieron ese espíritu de sabiduría en su interior, ya son considerados hermanos santos. O no todo el mundo que lee estas cartas son hermanos santos del Mesías y de Pablo o mío o de cualquiera que tengamos esto. Vamos a entender bien. Dice, por eso, hermanos Kodeshim, hermanos santos, hermanos sagrados, apartados, partícipes del llamamiento celestial, partícipes del llamamiento del Padre Celestial a que obtuviesen esa salvación, ese espíritu de sabiduría en su interior. Obedezcan atentamente al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, al Mesías Yahushua, Yeshua. Escúchenme otra vez. Obedezcan atentamente al apóstol y sumo sacerdote. O sea que nuestro Mesías Yeshua, Yahushua, no solamente fue el Mesías, era el sumo sacerdote, apóstol, fue maestro, Él era todo. Es que ese era el espíritu de sabiduría a través de ese cuerpo humano, haciendo todos los roles espectaculares que el Padre le depositó. Y dice, y obedezcan, ¿por qué? Porque el espíritu de sabiduría nace de la obediencia hacia los mandamientos, del conocimiento y el entendimiento de la Torá. Por eso es que obedezcan al Mesías, obedezcan la Torá. Definitivamente, si no, no lo van a recibir, no lo van a conocer. Y dice, al Mesías Yahushua, ¿verdad? El cual fue fiel a aquel que lo ordenó. ¿Cómo que le fue fiel a aquel que lo ordenó? Sí, porque nuestro Padre Celestial lo ordenó a él como sumo sacerdote. ¿Y qué es eso de que le fue fiel? Sí, porque en todo momento se mantuvo obediente con fe hacia la Torá. Y dice, así como también Moisés fue fiel en toda su asignación. Miren cómo lo está comparando tanto a Yeshua como a Moisés como sus roles aquí en la tierra. Yeshua, en su rol de ser humano, fue apóstol y sumo sacerdote, aparte de ser maestro, ¿no? Y Mesías, y lo está comparando como Moisés, que fue el siervo del Padre. El Padre escoge a Moisés para entregar la Torá, y escoge a Yeshua para entregar la sabiduría de la Torá. Miren qué cosa más espectaculares. Ambos están siendo comparados aquí como fueron los dos fieles a nuestro Padre Celestial y a sus roles. Dice, porque este hombre fue estimado digno, ¿verdad?, merecedor de mucha más gloria que Moisés. Sí, porque Moisés recibió una gloria espectacular en su rostro, toda esa luz cuando se le enseñó la Torá ya los 40 días que estuvo allá en la montaña, y cuando vino bajando esa luz que llevaba por el entendimiento y la sabiduría de esa Torá en su interior, fue el rostro. Y todo el mundo le cogió hasta miedo. No quisieron conocer más nada. Ya ve tú y habla con el Padre y nos cuenta lo que Él te diga, porque esto está muy fuerte. Pero le pusieron hasta un velo
Qué profético, ¿verdad? No quisieron recibir la sabiduría del Padre. Esa era la salvación. Se quedaron a mitad. Y llega el Mesías, que es la propia sabiduría vestida en carne y hueso, y dice, no, estos se me quedaron a mitad. Déjame entonces entregarle a este remanente, a estos que estamos aquí ahora, toda completa, para que no se me queden a mitad. Y la gloria completa, que es esa luz, ¿verdad? Brillando a todo el que lleva esa sabiduría. Él es la sabiduría completa, imagínense. Él se transfiguró completo en gloria, en luz completa. Y así vamos a ser cada uno de los que poseamos este mismo espíritu tan pronto Él regrese. Así nos vamos a transformar. Para poder habitar la Nueva Jerusalén, la cual no existe otra luz que no sea esa gloria del Padre. Pues nos vamos a quemar si no estamos transformados en luz. Dice, porque este hombre fue estimado merecedor, ¿verdad? Digno de mucha más gloria que Moisés. Porque quien ha construido la casa tiene más honor que la casa misma. Quien ha construido la casa tiene más honor que la casa misma. ¿Con qué nuestro Padre construyó el mundo, los cielos, la tierra y todo lo demás? Con su sabiduría. Pues, ¿quién fue el que construyó la casa? La sabiduría. Con nuestro Padre Celestial. Pues tiene más honor que la casa misma. La casa es Israel. La casa fue lo que se construyó. Pero, ¿quién la construyó? Tiene más honor. Dice, porque cada casa, escuchen bien, es construida por alguien, pero aquel que construye todas las cosas es Elohim, nuestro Padre Celestial. Y Moisés ciertamente fue fiel en toda su asignación como siervo. ¿Vieron la diferencia? Porque un siervo no es lo mismo que un hijo. Un siervo es alguien que se somete, que es obediente, que se entrega en todo a la voluntad de su amo. Pero un hijo, un hijo es otra cosa. Un hijo ama a su padre con todo el corazón, que da la vida por quien sea, por complacer a su padre. Eso fue nuestro Mesías. Él es heredero, porque pasó de ser siervo a hijo. Jacob pasó de ser siervo de nuestro Padre Celestial a hijo cuando se convierte en Israel. Y eso es lo que nosotros debemos buscar. Pasar de ser siervos obedientes, sin mucho entendimiento, a ser hijos con la imagen y semejanza de nuestro Padre, que en la tierra, que eso es llevar su espíritu de sabiduría y su espíritu de entendimiento en nuestro interior. Dice, y Moisés ciertamente le fue fiel en toda su asignación como siervo para dar testimonio de las cosas que debían ser anunciadas después. Pero el Mesías, como hijo, sobre su propia casa, cuya casa somos nosotros, si nos aferramos con firmeza a la confianza y al gozo de la esperanza hasta el final. ¿Qué quiere decir esto? Miren, yo me emociono porque cada vez que yo leo palabras como esta, gozo, esperanza, todas esas palabras se refieren a la sabiduría del Padre. Y si nosotros nos llevamos a esa sabiduría, no íbamos a entender nada cada vez que hable de gozo, de sal, de gracia, de esperanza, de resplandor de la gloria, de vida o vida eterna, luz. Todas esas palabras eran códigos, claves para solamente a quienes llevaban la sabiduría y el entendimiento del Padre, porque solo ellos podíamos entender, solo nosotros, porque ya me incluyo, podíamos entender a qué se refería. Y cuando dice, pero el Mesías como hijo, ya sabemos, porque el Mesías es la sabiduría del Padre, pues por eso fue engendrado. Es más, yo les leí ayer en el Proverbio 8, como Proverbios mismos, no teníamos que ir a buscar libros que le robaron a la Biblia, en Proverbios mismos la sabiduría habla que ella misma fue engendrada por el Padre, esa antes de toda la creación, y fue criada como un hijo, y era el deleite del Padre todos los días. Y si seguimos leyendo Proverbios completo, nos damos cuenta que la sabiduría sigue hablando, y que Salomón mismo nos daba así mismito en la palma de la mano, nosotros ahí la comidita con la cuchara, y nos decía, la sabiduría es lo principal, sin eso no hay salvación. Y eso es lo que le habíamos pasado por encima, sin entender
Porque estaban las personas basándose en ese Nuevo Testamento, pensando en que las palabras de Jesús son las que hay que aprenderse, pero es que no entendían ni quién era Jesús. No había entendimiento ni de quién era Jesús. ¿Cómo ibas a entender quién era Jesús si no conoces a su Padre, que fue quien lo engendró? Él es la imagen y semejanza del Padre. Jesús no es Dios. Jesús fue engendrado por Dios a través de ese espíritu de sabiduría que nace en ese primer día de la creación. Esa luz. Y eso es lo que nosotros debemos llevar en nuestro interior para ser considerados hijos. Hijos amados, no solo hijos. Y por eso es que él se le dice, pero el Mesías como hijo, ¿ves? Ya muy diferente a Moisés, sobre su propia casa, cuya casa somos nosotros, siempre y cuando, no es que tú eres casa de Jesús, miren esto, si nos aferramos con firmeza a la confianza y al gozo de la esperanza hasta el final. ¿Qué quiere decir eso? La esperanza es de recibir esa salvación, ese espíritu de sabiduría que nos permite ser salvos de la muerte. Y es que tengo textos entrando y no los puedo contestar, por eso estoy como que cada vez que estoy así es que estoy recibiendo un texto. Disculpen que no me quiero distraer. Pero decía aquí, la esperanza hasta el final, ¿qué quiere decir? La esperanza es de recibir ese reward, ese premio, esa sabiduría, ese sello de sabiduría que nos ponen para determinar que fuimos merecedores de ser salvos de la muerte, que ahora podemos entrar a la vida eterna. Por eso es que dice, si nos aferramos con firmeza, porque yo les he explicado que es un proceso muy fuerte, y hay que aferrarnos en todo el proceso con esa firmeza de mantenernos obedientes y llenos de fe, así con la confianza y al gozo. El gozo, porque solamente la sabiduría nos brinda un gozo en medio de las pruebas. Y ese gozo es el que estamos recibiendo de estar en espera, de reconocer que vamos a recibir esa recompensa. Dice, por lo tanto, como el Ruach HaKodesh dice, como el Espíritu Santo dice, como el Espíritu de sabiduría dice, si oyeres, ¿verdad? Si oyes hoy su voz, no endurezcas sus corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, cuando sus padres me tentaron y me probaron, y vieron mis obras por 40 años. Por lo tanto, estuve indignado con esa generación y dije, siempre yerran, ¿verdad? Siempre están haciendo errores en sus corazones, y no han entendido mis caminos, no llevan entendimiento. A quienes juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ay, 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 ay. ¿Dónde estaba escrito esto? En Salmos 95. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esto de que no entrarán en mi reposo? Él estaba hablando de esa generación que por estar con esos corazones de piedra, aún habiendo recibido su Torá, listos para recibir el espíritu de sabiduría allí mismo, ellos no quisieron. En todo el tiempo estuvieron cometiendo errores y quejándose y buscando literalmente culpar al otro. ¿Qué pasó? Él mismo juró en su ira que no van a entrar en su reposo. ¿Y qué es eso? Que no van a entrar en su Shabbat, en el 7º milenio, donde nuestro Mesías viene a reinar 1000 años y no existirá la maldad, porque él la va a amarrar por 1000 años antes del reino, antes de que comience el reino como tal en el 8º milenio. Pero, ¿qué está pasando? A esos que él juró que no van a entrar en su reposo, fueron a los que estuvieron aún recibiendo la Torá, manteniéndose durante 40 años así mismito, sin obedecer de corazón. Y estos que estamos aquí ahora recibiendo esta sabiduría, ¿queremos ser como ellos o queremos comenzar a obedecer con fe, como siempre él lo quiso? Vamos a ver qué más tiene aquí. Dice, tengan cuidado, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes un corazón perverso de incredulidad, para apartarse del viviente Elohim. ¿Cómo que del viviente Elohim? Elohim ya sabemos que es Dios de todo Dios. ¿Y por qué el viviente Elohim? Porque Él está lleno de sabiduría y la sabiduría es la que nos ofrece la vida eterna. Por eso es un Dios vivo,
un Dios lleno de vida eterna. Dice, mas exhórtense unos a otros diariamente, mientras haya un hoy, no sea que se endurezca alguno por el engaño del pecado. ¿Pecado qué significa? La transgresión de los mandamientos. So, si alguno se endurece por el engaño del pecado es porque cayó en una tentación donde confió en alguien que buscó cómo tentarle a transgredir algún mandamiento. Por darles un ejemplo, el Shabbat. El Shabbat yo misma promuevo, oye, yo no conocía nada de esto. Yo les he contado que mi historia, yo fui católica la vida entera de mi vida. Yo tengo hoy, en este momento, en noviembre de 2025, todavía tengo 48 años de edad y hasta mis 40 años yo fui católica. Así me criaron y yo conocí solamente lo que en la iglesia católica se enseña. So, yo no conocía nada de la Biblia, yo no conocía nada de eso. ¿Y qué pasa? Mientras en todo momento yo estaba dentro de la iglesia católica, aunque yo juraba que estaba en toda la perfección del mundo y que yo tenía la verdad de todo, porque así me enseñaron, yo no tenía idea de que yo vivía en un engaño y que ese engaño me estaba llevando a transgredir los mandamientos del Padre. Y que el transgredir los mandamientos del Padre me hacía ser una muerta aquí en la tierra. Y una persona muerta, sin entendimiento, sin sabiduría. Yo no tenía nada de conocimiento de nada de eso, y mucho menos entendimiento, no conocía nada. Pero yo me juraba que yo conocía a Dios. No, yo sí tenía la fe de que Él era real. Y eso se lo agradezco a mis padres, que me depositaron esa semilla, aún sin ellos entender tampoco esto, de que Él era real. Y eso fue lo que me llevó a seguir buscando conocerlo a Él. En todo momento a través de mis oraciones, porque yo no lo buscaba en la Biblia. Hasta que un día ese clamor mío hacia Él fue tan fuerte, buscando quién era Él, que Él me apartó y me empezó a llevar a conocerlo aquí, en la Biblia. Hubo mucho más entre medio de lo que hablé. Pero, ¿qué pasa? En ese momento es lo que les estoy diciendo. Si llego ahora a enseñarles a ustedes, por darles un ejemplo acerca del Shabbat, que me ha pasado, cuando yo estuve aprendiendo acerca del Shabbat, lo primero que las personas, sobre todo líderes religiosos, me decían, ay, eso ya Jesús lo clavó en la cruz, está lonjando Shabbat, que si tú le estás haciendo eso, y realmente eso no hace falta. Es más, mi propia familia. Y eso es lo que dice, que no sea que se endurezca el corazón de alguno de ustedes por el engaño del pecado. Si hubiese yo creído eso, mi corazón se hubiese endurecido. En vez de buscar al Padre, hubiese literalmente endurecido el corazón y me hubiese quedado como yo estaba. Dice, porque somos hechos partícipes con el Mesías, con el espíritu de sabiduría del Padre. Siempre y cuando retengamos el principio de nuestra confianza. ¿Qué quiere decir eso? De nuestra fe. Con firmeza hasta el final. De la fe que depositamos de que ese espíritu está en nosotros. De que esa recompensa que el Padre nos tiene a través de llevar ese espíritu es real. Mientras sigamos, ¿verdad?, en la obediencia hacia sus mandamientos. Como dice, si oyeres su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. Y eso estaba vamos a buscarlo, Salmos 95, porque si yo sigo leyendo estas cosas, de momento como que no las entendemos muy claramente, pero como les digo, ellos siempre están trayendo todo lo que estaba antes, al principio, así que vamos a buscarlo. Salmos 95. Dice, oh vengan, cantemos a Yukevakei. Clamemos jubilosos a la roca de nuestra Yeshua, a la roca de nuestra salvación. ¿Qué quiere decir la roca de nuestra salvación? La salvación sabemos que es nuestro Mesías, claro está. La salvación es el espíritu de sabiduría de nuestro Padre Celestial. ¿Cuál es la roca de nuestra salvación? La Torah. ¿De dónde nace la salvación? De la palabra del Padre. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. De ahí es que nace la salvación, ¿no? Dice, vengamos ante su presencia con acción de gracias y aclamémosle gozosos con salmos. Porque Yukevakei es un gran Elohim, ¿verdad? Un gran Dios. Y un gran rey sobre todos los Elohim, sobre todos los
ídolos o dioses, ¿verdad? Con D pequeña. En su mano están los lugares profundos de la tierra. En su mano, porque dice en su mano, porque la mano del Padre, la mano derecha específicamente, es su sabiduría. Dice, la fortaleza de las montañas también es suya. El mar es suyo. Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Y cuando habla de esta forma, les voy a entregar un poquito más perlitas de sabiduría. Las montañas, el mar, la tierra representa literalmente aquí a nosotros. La tierra representa al hombre, Adán, precisamente, que fue creado con sus manos. El mar representa a las naciones que no conocen la Torá. Por ejemplo, las montañas representan grandes líderes, grandes líderes, ¿verdad? Que se creen mucho, ¿verdad? Dice, Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Vengan, adoremos y postrémonos, arrodillémonos ante Yukebaikheid, Oseinu, nuestro Hacedor. Esto está profetizando el regreso del Mesías, ¿verdad? Cuando Él regrese con nuestro Padre Celestial aquí a habitar la tierra, a crear su tabernáculo. Por eso los salmos son profecías literalmente de cosas que no solamente que sucedieron, sino que van a suceder. Y entonces dice, pues que todavía Él no se ha plantado aquí como rey con su Hijo amado. Eso no ha sucedido todavía, aunque sabemos que es nuestro rey, y sobre todo el rey de Israel, pues, y de Israel no solo del país, sino de la Israel real, de la que nace, engendrada por su espíritu de sabiduría. Pero esto no ha sucedido, esto es profecía. Dice, porque Él es nuestro Elohim, y nosotros somos el pueblo de su prado y ovejas de su mano, ovejas de su mano. Ovejas de su espíritu de sabiduría, de su Mesías, Yeshua HaMashiach. Como en Juan 17, el Mesías le estaba diciendo que nosotros éramos ovejas que el Padre le entregó a él. Está sacándolo de aquí. Dice, si escuchan hoy su voz, no endurezcan su corazón, como en la provocación y como en el día de la tentación en el desierto, cuando sus padres me tentaron, me probaron y vieron mis obras. Durante 40 años me enojé con esta generación y dije, es un pueblo que hierra en su corazón y no ha conocido mis caminos. A ellos juré en mi ira que no entrarían en mi reposo, en su Shabbat, en su séptimo milenio. Ustedes ven que todas estas cartas literalmente están trayendo cosas que ya estaban escritas, pero si no entendían, no llevaban entendimiento, no llevaban sabiduría, no conocían lo que estaba escrito anteriormente, ¿cómo iban a entender esto que está escrito después? Había que, por favor, dejar de estar escuchando a los líderes religiosos y vámonos entonces a conocer lo que está escrito desde Génesis en orden, todo como está escrito. Dice, vamos a seguir por acá. Seguimos en el 3:16 de Hebreos. Porque algunos, aunque habiendo oído, se rebelaron. ¿Qué quiere decir eso? Habiendo escuchado, habiendo aprendido la enseñanza de la Torá, de la sabiduría de ella, ¿no? Se rebelaron. Sin embargo, no fueron todos los que salieron de Mitzrayim, de Egipto, con Moisés. Algunos, aunque habiendo oído, se rebelaron. O sea, cuando estaban en el desierto, algunos de esas personas, aunque habiendo oído la misma enseñanza que todos escucharon, se rebelaron. Sin embargo, no fueron todos los que salieron de Egipto con Moisés. Dice, pero, ¿con quiénes estuvo él disgustado por 40 años? Dice, ¿no fue con los que habían pecado, cuyos cadáveres quedaron en el desierto? ¿Ustedes entendieron? En el desierto, cuando fueron a cruzar a la tierra prometida, se quedaron la generación que salió de Egipto, que fueron los que mantuvieron ese corazón duro. Y solamente cruzaron Josué y Caleb, que fueron de esa misma generación, los únicos dos de esa misma generación que pudieron cruzar a la tierra prometida. Los demás fueron naciendo dentro del desierto, o sea, no fueron de los que salieron de Egipto. ¿Qué pasa? Los demás se quedaron en el desierto y se mantuvieron allí, como que crearon sus cabañitas y todo lo demás, y se quedaron ahí tranquilos, no quisieron ni siquiera saber de la tierra prometida. Pero mira cómo dice que
los cadáveres se quedaron en el desierto porque eran personas muertas. No era que literal los cadáveres estaban ahí tirados en el desierto. Es que eran personas que no llevaban entendimiento ni sabiduría. Por eso eran cadáveres. Por eso se le conoce como muertos. Y dice, ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? Sino a los que no creyeron. Entonces observamos que no pudieron entrar por incredulidad. Claro, se mantenían obedientes a su forma, sin creer en el Padre Celestial, en la recompensa que recibirían, en ese espíritu de sabiduría, en esa tierra prometida que no era física. Se le entrega tierra física para enseñarnos a nosotros un ejemplo de lo que viene. Pero en todo momento en la Biblia, esas historias que nosotros estamos leyendo de que ocurrieron, es una, como dice Pablo siempre, es una sombra de lo que va a ocurrir. Es un ejemplo de lo que va a estar ocurriendo en la tierra prometida real que se le prometió a Abraham. La tierra de leche y miel, la tierra de la nueva Jerusalén. Leche porque es el alimento que se le brinda a los niños, ¿no? Cuando están comenzando a nacer, a esos que son engendrados por el espíritu de sabiduría, que están empezando a conocer la palabra del Padre. Y miel porque miel representa la sabiduría en los labios nuestros. Cuando ya saboreamos el dulce sabor a miel en nuestros labios. Y por eso, asimismito, esa tierra prometida siempre ha representado la Nueva Jerusalén. Y dice, vamos al 4. Por tanto, temamos. ¿Cómo que temamos? Sí, llevemos el espíritu de temor del Padre Celestial en nuestro interior. Ese espíritu es el que nos permite sentir el deseo de obedecer, de agradarle, de buscar en todo momento tener fe en Él. Dice, no sea que teniendo una promesa de entrar en su reposo, en ese Shabbat milenial, ¿verdad? En ese 7º milenio, alguno de ustedes pueda quedarse corto en alcanzarla. Porque tanto a nosotros nos fue predicado el Besorá, el Evangelio, el cual yo les he dicho que es esa Torah llena de entendimiento, de sabiduría, como a ellos. ¿Cómo entonces, si el Evangelio es este Nuevo Testamento, cómo entonces él dice que a ellos en el desierto se les fue predicado el Evangelio? Porque el Evangelio siempre ha sido el mismo, la Torah. Lo que pasa es que en el Nuevo Testamento este evangelio se está entregando ya lleno de entendimiento, de sabiduría, a personas que ya habían recibido la sabiduría del Padre. Que me da coraje con tantas personas que buscan cómo sacar exactamente a quienes están queriendo obedecer, quienes están queriendo aprender. Muchos líderes religiosos los sacan del camino, dándole interpretaciones humanas y les quitan lo poco que está en su corazón para comenzar a entender claramente, para desear obedecer. Ay, Dios mío. Dice, todo por el fanatismo religioso. Porque yo todavía no entiendo cómo las personas son tan defensoras de sus religiones, cuando deberían estar defendiendo la palabra del Padre, no la religión a quien pertenecen. Y la palabra del Padre es completamente diferente a lo que cada religión intenta interpretar de ella. Y eso es lo que me cuesta a mí todavía entender, como dice aquí, temamos. Cuando tú llevas un espíritu de temor hacia el Padre Celestial, no te importa lo que el hombre diga, no te importa lo que tu líder religioso te diga. Tú eres quien enfrentas a ese líder y le dices a sí mismito, pero es que la palabra del Padre dice esto, ¿cómo tú me estás enseñando esto otro? Y eso es lo que está mal. Las personas están buscando cómo aprender de otros sin leer, sin buscar cómo conocer. Son herramientas gigantescas las que necesitamos de conocimiento, entendimiento, sabiduría. Si no tenemos eso, nos van a coger de bobos. Y literalmente el anticristo es exactamente lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Anticristo es anti-mandamientos, anti-sabiduría, anti-mesías, anti-torá. Si te están enseñando a no conocer la Torá, a no obedecer la Torá, a no obedecer los mandamientos, definitivamente tú tienes un anticristo de frente. Vamos a seguir aquí. Porque tanto a nosotros nos fue predicado el Besorá, ¿verdad? El Evangelio, la Torá, como a ellos, pero la palabra predicada no les hizo provecho.
porque no estaba mezclada con fe en los que la oyeron. Cuando recibieron la Torá, ellos estaban recibiendo como cualquiera que se sienta y le están hablando ta, 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 y ellos como que "Ah". No había fe en ellos. Tengo que seguir instrucciones, así como me pasaba en Egipto, que también estaba recibiendo instrucciones de aquello, pues déjame entonces cambiar las instrucciones ahora. Déjame entonces seguir las instrucciones de esta otra hora. Por eso es que querían regresar a Egipto, porque no querían cambiar su manera de vivir. Les era muy como que fuerte el cambio. No había fe. Dice, porque nosotros que hemos creído, sí, porque estamos recibiendo la Torá, estamos deseando obedecer, porque estamos creyendo fielmente en lo que viene a través de qué, de esa obediencia con fe, que es esa salvación, ese espíritu de sabiduría en nosotros, ese acceso a la Nueva Jerusalén. Dice que hemos creído, entramos en el reposo, hemos estado entrando en el Shabbat, estamos literalmente siendo partícipes, ¿verdad?, de entrar a ese Shabbat milenial, ese séptimo milenio. Dice, como dijo, a quienes juré en mi ira que no entrarían en mi reposo, aunque las obras estaban terminadas desde la fundación del mundo. Escuchen esto. Aunque las obras estaban terminadas desde la fundación del mundo. Sí, cuando vamos a Génesis, vemos que él dijo que en 7 días terminó su obra, ¿verdad? Pero no habíamos entendido que, aunque él dijo que las terminó, eso era una profecía de que cada día representaba 1000 años. Y que hoy, así mismito, como les he dicho, noviembre de 2025, estamos terminando el sexto milenio, perdón. O sea que estamos terminando el 6º día, justo cuando el Padre creó al hombre y le entrega ese aliento de vida, el cual es el espíritu de sabiduría. Y el hombre determina si quiere obedecer o no, si quiere comer del árbol de la vida, que es la Torá, o si quiere comer del árbol del conocimiento del bien y el mal, que es la ciencia y todo lo que le venga en gana de decir aquí a los líderes religiosos, las interpretaciones y todo lo que el hombre quiera pensar que sabe. Tú decides. Y entonces, si nosotros literalmente comemos del árbol de la vida, que es la Torá, pasamos directito al Shabbat, que es el séptimo milenio. Si no, ahí morimos, en el 6º. So vamos a ver aquí. Aunque las obras estaban terminadas desde la fundación del mundo, porque habló en cierto lugar sobre el séptimo día de esta manera. Y Elohim reposó en el séptimo día de todas sus obras. Eso obviamente está en Génesis. Y de nuevo, en este lugar no entrarán en mi reposo. Sí, porque ese reposo es el séptimo día, el séptimo milenio. Resta entonces que algunos entren, ya que aquellos a quienes les fue predicado primero, ¿verdad?, a las personas que conocieron la Torá antes que nosotros, no entraron por causa de incredulidad. De nuevo, él lo limita a cierto día. Recuerden que el día representa 1000 años. Diciendo por medio de David, hoy, después de tanto tiempo como está dicho, si oyeres hoy su voz, por eso es que dice por medio de David, porque fue un salmo de David donde él escribió eso, porque el espíritu de sabiduría habló a través de David, cada uno de los hijos del Padre. Por eso David llevaba el corazón así como conforme al del Padre, porque David llevaba el corazón lleno de la Torá escrita en él y por ende llevaba el espíritu de sabiduría, el Mesías en su interior. Por eso era conforme al del Padre. Y por eso que el Padre lo podía utilizar a David como profeta, como mensajero del espíritu de sabiduría, hablaba a través de David. Por eso es que dice aquí que diciendo por medio de David, o sea, el Padre dijo por medio de David, en ese salmo, hoy, después de tanto tiempo, como está dicho, si oyeran hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Porque si Yahusha, el hijo de Nun, ¿verdad?, Josué, el que estaba en el desierto, el que llevó a las generaciones más jóvenes en Deuteronomio, ya para pasando al libro de Josué, a cruzar la tierra prometida, ese Yahusha. Dice, porque si Yahusha, el hijo de Nun, aquel Josué, les hubiera dado reposo, les hubiera dado el Shabbat, no se hubiera hablado de nuevo acerca de este día,
porque él sabía que esa tierra no era el séptimo milenio que se refería al Padre, el Shabbat milenial. Dice, por tanto, queda un Shabbat, perdón, para el pueblo de Elohim, para más nadie. El Shabbat que queda, ese séptimo milenio, es para el pueblo de Elohim, para el pueblo que cumple con la Torá, con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Porque el que ha entrado en su reposo, en su Shabbat, en su paz completa, así como el Mesías decía, yo les entrego la paz, mi paz les entrego hoy. No la paz que ofrece este mundo, sino otra que es sobrenatural. Esa paz es el Shabbat milenial. ¿Por qué? Porque en ese milenio se va a sacar la maldad completa, se va a amarrar y vamos a vivir un milenio lleno de paz junto al Mesías antes de que comience las guerras grandes del juicio final. Dice, porque el que ha entrado en su reposo ha cesado de sus propias obras, así como Elohim cesó de las suyas. ¿Qué quiere decir eso? El que ha entrado en el reposo del Padre, en la paz del Padre, ha cesado de sus propias obras, ha cesado de la manera de nosotros vivir como hombres y hemos comenzado a vivir como un hijo verdadero de Dios, reconociendo las prioridades son muy distintas a las que teníamos antes. Dice, por tanto, laboremos como para entrar en ese reposo, en ese Shabbat, ¿verdad? En ese reino milenial. No sea que alguno caiga tras ese mismo ejemplo de incredulidad. Porque la palabra de Elohim, ¿cuál es la palabra de Elohim? Su Torah. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Es viva y poderosa. ¿Por qué es viva? Porque de esa palabra es que nace la sabiduría del Padre, su Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Por eso es viva, porque la sabiduría es la que nos brinda la vida eterna. Y poderosa, porque a través de ella que viene todo el poder de la transformación en nosotros y todos los poderes, los milagros que se hacen. Dice, y más afilada que espada de doble filo. ¡Oh! Dice, penetrando hasta partir el alma y el rúa, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué discierne los pensamientos y las intenciones del corazón? Porque la palabra se supone que está escrita en nuestros corazones. Por eso, y para colmo, que esté literalmente entre nuestros ojos, en nuestras frentes, para que pueda salir por la boca nuestra toda la sabiduría que hay en nuestro interior. Por eso es que esa palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tampoco hay ninguna, y hay otra escritura que habla de esa manera. Salomón precisamente es quien nos indica que la sabiduría, siendo una sola, ella es la artífice de todas las cosas, ¿verdad? La creadora de todas las cosas, y es un solo espíritu que es sublime, y es así mismo todo lo que menciona aquí. Ay, Dios mío, si la puedo encontrar. Déjame ver si por casualidad la puedo encontrar aquí. Porque está literalmente espectacular. No la voy a buscar porque son muchas escrituras de la sabiduría y no sé exactamente cuál de ellas es la que habla lo que les estoy entregando, pero en muchas de enseñanzas que yo les he entregado en el playlist de pedacitos de sabiduría, ahí debe estar. Vamos a seguir aquí. Tampoco hay ninguna criatura que no sea manifiesta ante su presencia, mas todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué quiere decir eso? Que no es que estén desnudas y abiertas físicamente, es que literalmente están desnudas. Quiere decir que todo lo que hace, aún en su interior, cualquier pensamiento malo o bueno, lo que sea, está abierto. El Padre puede verlo todo. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, como nuestro Mesías Yeshua HaMashiach, que penetró hasta los cielos,
Sí, o sea, nuestro espíritu de sabiduría es el propio sumo sacerdote que penetró hasta los cielos. Yahusha, el hijo de Elohim, el hijo del Padre Celestial, el espíritu de sabiduría del Padre Celestial, retengamos firmemente nuestra confesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadece de nuestras debilidades, como muchos de los levitas aquellos que eran tan humanos como nosotros y por eso decidían entre ellos mismos lo que querían. Dice, sino que fue en todo aspecto tentado como lo somos nosotros, y aún así no tuvo pecado. Wow. Por tanto, lleguémonos confiadamente al trono de la gracia, al trono de la sabiduría, de modo que obtengamos misericordia. ¿Misericordia por qué? Misericordia para qué? Para que se nos perdonen las transgresiones que hemos hecho en contra de la Torá del Padre. Y encontremos gracia como ayuda en el tiempo de necesidad. ¿Por qué la gracia es ayuda en el tiempo de necesidad? Porque la gracia es la sabiduría que nos ayuda en el tiempo de necesidad. Y para eso hay muchísimas escrituras también que he estado entregando. Precisamente en ese playlist de los pedacitos de sabiduría van a encontrar que la maldad no prevalecerá contra la sabiduría. En el playlist de Eclesiástico, el libro de Eclesiástico, no es el libro de Eclesiastés, es otro libro que le robaron a la Biblia, van a encontrar escrituras que nos hablaban de cómo la sabiduría ayudó a montones, o sea, es que estuvo espectacular. Esa es la sabiduría, el espíritu de sabiduría, el cual no es nuestro Mesías, ayudó a cada uno de los patriarcas nuestros. A Jacob lo ayudó cuando él estuvo con su tío Labán. Él ayudó a José cuando estuvo ¿verdad? En Egipto. Ayudó al pueblo de Israel a atravesar. Ayudó a Moisés a poder hablar, porque él no podía hablar. O sea, ayudó. Él era la columna de fuego y de nubes en el desierto, guiándolos a ellos. Esa es la sabiduría manifestándose de mil formas, ayudando al pueblo del Padre. Eso es nuestro Mesías. Dice, vamos al 5 ahora. Porque todo sumo sacerdote escogido de entre los hombres es ordenado por los hombres en cosas que competen a Elohim. Es ordenado por los hombres en cosas que competen a Elohim. ¿Cuáles son las cosas que competen a Elohim? En la Torá. Las cosas que competen al Padre son la Torá. Dice, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, el cual tiene compasión por los ignorantes. ¿Quiénes son los ignorantes? Los que no conocen la Torá, los que no llevan conocimiento. Pues tiene compasión con ellos. Y por aquellos que están fuera del camino, están fuera de la Torá, no están obedeciendo. Por eso es que está buscando el perdón de estas personas. Porque también él mismo está lleno de debilidades. Y por esta razón debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados como por los del pueblo. Y nadie toma este honor sobre sí mismo, sino solo el que es escogido por Elohim, como lo fue Aarón, el hermano de Moisés. Así también el Mesías no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote. ¿Qué significa glorificarse a sí mismo? No es decir, yo me quiero hacer el sumo sacerdote. No, glorificarse a sí mismo es llenarse de sabiduría a sí mismo, ¿verdad? Para ser el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque los sumos sacerdotes eran los que más sabiduría poseían y por eso podían enseñar al pueblo. Y dice, por eso eran los escogidos a poder pedir el perdón hacia el pueblo, ¿verdad? Porque solamente el Padre recibe las oraciones de sus justos, de las personas que más santificadas se encuentren. Personas que estén llenas de pecado y estén buscando cómo hacer la oración al Padre. Esas oraciones más les vale que al menos lleven un corazón puro, que hayan sabido perdonar a otros, aunque no tengan el conocimiento de la Torá, aunque no lleven la sabiduría. Porque si tras que están llenos de transgresiones hacia la Torá, tienen rencores en su interior y no tienen misericordia con los demás, esas oraciones no están llegando. Es otro quien las está recibiendo y le está haciendo creer a ustedes que les está complaciendo en lo que están pidiendo. Dice, así también el Mesías no se glorificó a sí mismo, o sea, no se llenó de sabiduría a sí mismo.
fue el Padre quien lo escoge para llenarlo a él, a glorificarlo, a llenarlo de sabiduría, para hacerse sumo sacerdote, dijo, sino que él le dijo, tú eres mi hijo, te he engendrado hoy. Y eso lo leímos precisamente ayer, donde se encontraba en Salmo y se encontraba en Proverbios 8, Salmo 2, en varios lugares él le dijo eso. Y dice, asimismo, dice en otro momento, tú eres eternamente un sacerdote bajo el orden de Melquisedec. Melquisedec. Melquisedec representa al rey de paz o rey de justicia. Melquisedec fue el sumo sacerdote cuando estaba Abraham. Es la primera vez que se ve en la Biblia que alguien entrega un diezmo hacia un sacerdote. No fue que el sacerdote los requirió, no fue que el padre literalmente depositó esa instrucción, sino que de parte de Abraham nace entregarle ese diezmo a él. Cuando pasó de que se reunieron 5 reyes a guerrear contra Sodoma y se llevaron todo lo que había, incluyendo a Lot, el sobrino de Abraham. Y Abraham, cuando se enteró, fue y buscó como 300 de sus pastores, y no eran ni siquiera soldados ni nada de eso, eran pastores todos ellos. Y él se fue con todos ellos y sacó todo lo que se habían robado, los aniquiló a todo el mundo y se trajo a Lot. Y le entregó todo el rey de Sodoma le dijo, mira, gracias, pero entrégame solamente a las mujeres, a los niños, quédate con las riquezas, no te preocupes. Y Abraham le dijo, ¿qué? No, yo no voy a permitir aquí que tú te creas que yo me hice rico a cuenta tuya. Yo tengo mi Dios que me provee. No, yo te entrego todo. Yo me voy a quedar solamente con la parte de mis hombres que necesitan comer. ¿Y con qué? Con ese diezmo que era para Melquisedec. Y ese diezmo representa a esos escogidos que nosotros ahora vamos a estar entrenándonos como sacerdotes y reyes, así, para ser esos quienes estemos enseñando, como ellos ustedes, al pueblo, llenos de sabiduría. Pues, ¿qué pasa? Este rey, Melquisedec, era rey y sacerdote. Este rey era alguien que era tan lleno de sabiduría que en la Biblia no se habló más de él, solamente en esos momentos y después, ahora. Y uno dice, ¿qué pasó aquí? Porque ese rey fue escogido por el Padre Celestial, así como Enoc. Enoc se habla en la Biblia desde al principio y después al final, como que se menciona en una que otra ocasión, pero no existe más nada de Enoc. Y hasta los libros de él se los robaron a la Biblia, los escondieron, esas cosas del Qumran, gracias a Esenios por eso. Pero ¿qué pasa? Era la sabiduría máxima que llevaba el Padre, que se le había entregado a él. Su calendario original, habían cosas allí que nosotros necesitábamos conocer para nuestra salvación. Pues Melquisedec fue exactamente algo como eso. Era necesario conocer quién era él para nosotros entender por qué el Mesías, aparte de ser rey por la tribu, a través de la tribu de Judá, también venía a ser un sumo sacerdote a través del linaje de Melquisedec, no de Leví, porque Leví representó a un linaje de sacerdotes llenos de sabiduría, pero que se corrompieron. No se mantuvieron firmes, ¿verdad?, en esa santidad, pues no eran buenos representantes al Padre Celestial. Y por ende, el Mesías no podía venir de la tribu de Leví como sumo sacerdote. Tenía que venir de un rey y sacerdote así, tan perfecto, que en todo momento fue fiel al Padre Celestial y mantuvo esa sabiduría en todo momento, enseñando a los demás. Dice, yo no sé cómo él me llevó a todo esto, no sé ni dónde yo estaba, qué emocionante, me fascina que él haga eso. Ya sé, estaba aquí en el 6. Pero vamos a buscar dónde estaba escrito eso. Decía que estaba escrito en Salmos 110. Vamos a buscar eso. Porque ¿quién sabe de estas historias sino el que ya las ha leído? Y no, de verdad que
hay muchísimos libros que le robaron a la Biblia que también hablan de estas cosas. Y 110 decía, ¿verdad? 110, vamos a buscarle, dice. En el Salmo 110 dice, yo que vaqué dijo a mi Adonai, a mi Señor. Este es David hablando. Siéntate a mi diestra. ¿Cuál era el Señor entonces? El Espíritu de sabiduría que se sienta a la derecha del Padre también. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso no ha pasado. Eso va a pasar cuando Él regrese. Dice, yo que enviará el cetro de tu fuerza desde Sión. Gobierna en medio de tus enemigos. Eso no ha pasado. Eso va a pasar cuando Él regrese. Dice, tu pueblo estará dispuesto en el día de tu poder, en el día de tu regreso, en la belleza de la Kadushá, de la santidad. Sí, de la Nueva Jerusalén, cuando estés aquí en la tierra, ahí vamos a estar habitando todos los que estemos ya santificados. Desde el vientre de la aurora, tú tienes el rocío de tu juventud. Yoquebaj era jurado y no se arrepentirá. Tú eres un sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Yoquebaj irá a tu diestra, a tu derecha. Así, herirá a los reyes en el día de su ira, de su gran juicio. Juzgará entre los paganos, los idólatras. Llenará las plazas con cadáveres, con personas llenas sin entendimiento. Herirá cabezas en muchas tierras y beberá del arroyo en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Ay, yo no me voy a poner a explicar todo esto, pero la cabeza literalmente que va a levantar es la sabiduría encima de todos. ¡Qué belleza! Vieron que todas estas personas ya conocían lo que ya estaba escrito y por eso Pablo está aquí repitiéndole cosas que ya conocían para que para que mantuvieran la firmeza, mantuvieran literalmente la sabiduría en ellos. Dice, vamos a seguir aquí. Dice en el 5:7, quien en los días de su carne, después de que le había ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas a aquel que podía salvarlo de la muerte, fue escuchado por su temor. Recuerden cuando él estaba aún sintiendo ese deseo, Padre, quita de mí esta copa, si es tu voluntad, pero pues, si no es tu voluntad, pues está bien, sigue con el plan. Pero él estaba tembloroso de miedo, es parte del proceso de recibir la sabiduría que nosotros, miren, yo les voy a leer en el libro de Eclesiástico, si no me equivoco, 4, 17 al 18, se encuentra el proceso, ¿verdad? La descripción del proceso de obtener esa sabiduría. Y sí, ese mismo es, Eclesiástico 4, 17 al 18, para que entiendan por qué Yeshua tuvo que atravesar todo eso, enseñándonos a nosotros, dándonos ejemplos de cómo recibir exactamente, de cómo ser merecedores de obtener esa vida eterna, esa sabiduría en nuestro interior. Dice, porque al principio la sabiduría caminará con el hombre por caminos torcidos y le infundirá temor y pavor. Y lo atormentará con su disciplina hasta que ella pueda confiar en su alma y lo probará con su Torá. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Entonces ella lo volverá al camino recto y lo consolará y le revelará sus secretos. No hay que ir literalmente a un ataúd, a morir en una cruz, para nosotros volver a resucitar físicamente. Él hizo eso para representar lo que significa nosotros obtener ese espíritu de sabiduría que nos permita resucitar de entre los muertos aquí en la tierra. Y resucitar de entre los muertos, como les dije, es abrir los ojos y entender de que, wow, yo era una muerta sin entendimiento, sin sabiduría, alguien que no conocía, y ahora el Padre me ha engendrado a través de su espíritu de sabiduría, ya soy otra criatura, ya soy otra persona, otra Loreana, una persona llena de su espíritu de sabiduría, llena de su imagen y su semejanza, protegida, amada. Ya soy hija de Dios. Eso es una persona ya resucitada. Y eso es lo que el proceso de la sabiduría, ahora que ya me ha entregado, ¿verdad? Esos tesoros, ese consuelo, esa parte de entendimiento, es lo que representa la verdadera resurrección.
No tengo que esperar a ver mi cuerpo caminando después de estar en un ataúd para yo entender que la resurrección que el Padre siempre ha querido es esta, cuando nosotros somos capaces de gobernar nuestros propios espíritus en nuestro interior, de literalmente permitir que el Espíritu del Padre sea el que habite en nosotros. ¡Wow! Bueno, sigo aquí. Estoy en el 5:7 todavía. Quien en los días de su carne, ¿verdad? Cuando estuvo en la tierra, cuando estuvo en su carne, el Mesías, después de que le había ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas a aquel que podía salvarlo de la muerte, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial, fue escuchado por su temor y aún siendo hijo, aún siendo el espíritu de sabiduría del Padre que podía literalmente hacer lo que le diera la gana, aprendió obediencia por las cosas que sufrió. ¿Qué quiere decir esto? Yo les he dicho que cuando el Mesías decide, ¿verdad? Cuando el espíritu de sabiduría decide habitar la tierra en forma humana, él literalmente está entregando su propia sabiduría. Él está literalmente entregando la vida eterna que siempre obtuvo por medio de ser ese espíritu de sabiduría del Padre. Y cuando nosotros estamos viendo que él estaba con ese cuerpo humano, él estaba comenzando a aprender, como todos nosotros, la Torá, obedecer. Él estaba dando ejemplo. Él no vino aquí a la tierra solamente a enseñar. Él vino a mostrar, a dar ejemplo, para poder enseñar. Él vino a crecer en sabiduría. Así, él se hizo nada. Él era todo. Y se hizo nada para comenzar a crecer desde cero. Para enseñarnos cómo nosotros podemos hacer lo mismo. Y él, siendo nada, como aquí en la tierra, siendo nada, nunca pecó. Y con todo y eso se echó todos los pecados encima nuestros, todas las transgresiones a la Torá. Imagínense qué ejemplo nos da una persona aquí en la tierra que el Padre le quita. O sea, no le quita, él entregó su propia sabiduría para habitar aquí en la tierra como alguien que no llevaba ni sabiduría ni entendimiento, para empezar a aprender a obedecer mientras iba creciendo. Y mientras iba obedeciendo, llenándolos de fe, confiando en el Padre, así fue llenándose de la misma sabiduría que él dejó atrás. Cuando él ya supo que había cumplido su misión, ahí está en Juan 17, empezó a orar y pedirle al Padre: glorifícame, lléname de toda la sabiduría que yo dejé a tu lado, así como me tenías tú cuando yo estaba a tu lado. Glorifícame nuevamente, lléname de ella para seguir entregando. Y eso es lo que nosotros debemos buscar. Padre, glorifícame, porque ahora con entendimiento sé que esa gloria tuya en mí es tu sabiduría en mí para yo enseñar a otros. Y así mismito, él supo cumplir su rol. ¡Wow! Dice, y aún siendo hijo aprendió obediencia por las cosas que sufrió, y habiéndose perfeccionado, se convirtió en el autor de la salvación eterna, el autor de la sabiduría aquí en la tierra. El primero que empezó a enseñar la sabiduría eterna. Para todos los que le obedezcan. Esto no es para todo el mundo, para todos los que obedezcan los mandamientos, obedezcan la Torá. Esto no es para todo el mundo. Dice, y fue llamado, no sé si se me perdió, es que estaba entrando una llamada. Ok, fue llamado por Elohim como sumo sacerdote. El sumo sacerdote es quien más sabiduría posee para poder enseñar y para poder literalmente ser el que sea las oraciones de él aceptadas por el Padre para el perdón del pueblo. Por eso es como él era el que más sabiduría llevó, y obviamente para colmo nunca pecó, era santo, pues era perfecto para ser escogido como sumo sacerdote para que nosotros pudiéramos ser perdonados a través de su sacrificio. Dice, y aprender de su sabiduría. Fue llamado por Elohim como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. De esto tenemos muchas cosas que decir.
pero difíciles de expresar, como les he dicho. Es muy fuerte poder enseñar cosas a personas que todavía no conocen la Torá y mucho menos los libros que le han robado. ¿Por qué? Porque difíciles de expresar, dice aquí, viendo que son duros para oír, viendo que son duros para recibir entendimiento. ¿Sabes cuántas personas hay así ahora mismo? Que uno empieza a hablar, ay, muchacho, no sigas con eso. El otro día me dijo una amiga, ay, Loriana, yo sé que tú eres bien espiritual, pero por favor, déjame hablar. No me digas nada de lo que tú sabes. Déjame desahogarme yo y yo no quiero saber nada más. Y yo, ok. No quiso recibir más bien un consejo que venía de parte del padre para que ella pudiera entender su propia situación. Yo dije, bueno, pues perfecto. Yo entonces me quedo callada solamente escuchando todo lo que ella tiene que quejarse y quejarse y quejarse y quejarse y quejarse de todo lo que le está pasando. Y yo ahí, ok, estaba como el pueblo de Israel en el desierto. Queja y queja y queja y queja y queja sin desear conocer ni recibir entendimiento. So, dice, porque para este tiempo en el que ya deberían ser maestros, como quien dice, Pablo les está diciendo, ya en este momento ustedes han recibido tanta enseñanza que ya deberían ustedes ser maestros. Tienen la necesidad de que otro les instruya de nuevo. Que otro les cuente otra vez de la Torá, de los profetas y de todo lo que estaba escrito aquí antes. Dice, ¿cuáles son las enseñanzas? Dice, de que otro les instruya de nuevo cuáles son las enseñanzas básicas de las palabras de Elohim. ¿Cuáles son las palabras de Elohim? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. O sea, estas personas que ya deberían ser maestros estaban necesitando otra vez que otro les instruyera de nuevo la Torá. Por eso es que Pablo dijo, no, yo no les voy a instruir esto de Melquisedec ahora. Se van a quedar perdidos. Porque es que se suponía que ya ustedes estén enseñando a otros para poder recibir de esta sabiduría y ustedes ahora todavía están necesitando que se les enseñe otra vez la Torá. Dice, y se han convertido en los que necesitan leche. Recuerden que yo les dije quiénes son los que necesitan leche, los niños, los que están empezando a aprender la Torá. Y no comida sólida, que es la sabiduría del Padre ya. Y vamos a seguir aquí. Y dice, porque todo el que toma leche es iletrado en la palabra de justicia, como también se le conoce la palabra de vida, la palabra de rectitud, la Torá, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Todo el que toma leche es que está iletrado en la palabra, o sea, está comenzando a conocerla, no la conoce. Dice, porque es un niño, por eso es que el Mesías decía que solamente los niños iban a poder entrar en su reino. ¿Por qué? Porque los niños no son las personas que están con poquita edad, son las personas que tienen poco conocimiento, que están comenzando a conocer la Torá. Esos son los perfectos para entrar en el reino, porque como no conocen nada, están comenzando a conocer con la pureza de un niño, pues se pueden instruir correctamente. Y por eso el reino, que es esa sabiduría en tu interior, ya puede entrar en ti. Dice, pero comida sólida es para los que están perfeccionados, para los que ya conocen, los que ya obedecen, los que ya entienden. Esta explicación de Melquisedec, eso es comida sólida. Para las personas que ya por lo menos hemos recibido sabiduría, entendimiento, ¿verdad? Conocido tesoros de la sabiduría, podemos enseñar a otros, como dice él, ya son maestros. Dice, aquellos que por el uso han ejercitado sus sentidos para discernir entre el bien y el mal. El bien es la Torá, el mal, todas las enseñanzas que no son parte de la Torá. Ay, 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 el 6. Por lo tanto, dejando las doctrinas elementales del Mesías, las doctrinas elementales de la sabiduría del Padre, las doctrinas elementales de la sabiduría del Padre, Génesis, Éxodo, Levíticos, Número, Deuteronomio. Vayamos hacia la perfección, hacia recibir entendimiento y sabiduría de Génesis, Éxodo, Levíticos, Número, Deuteronomio. Sin poner de nuevo el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas y de la fe en Elohim. ¿Qué es esto? Sin poner de nuevo el fundamento, la parte básica de comenzar a aprender la Torá,
primero no es comenzar a leer el Génesis. Hay una enseñanza que se llama Regresando al suelo, otra que se llama Génesis 3:19, donde eso es precisamente lo que habla aquí. El fundamento del arrepentimiento de las obras muertas y de la fe en Elohim. ¿Qué es esto? El arrepentimiento de las obras muertas es el arrepentimiento de la transgresión hacia los mandamientos del Padre. Esas son obras muertas, no llevan vida. Cuando nosotros estamos haciendo cosas que no son parte de los mandamientos, que estamos transgrediendo los mandamientos, estamos ¿qué? Recibiendo muerte. Dice, de la fe en Elohim, voy a leerlo completo. En la enseñanza de Génesis 3:19 y de Regresando al suelo, son enseñanzas que nos basan en cómo nosotros preparamos el corazón. Hay otra que se llama corazón puro. Cómo preparamos el corazón para comenzar a leer. Porque si nosotros comenzamos a leer sin un corazón preparado, como si fuera tierra fértil, nosotros no vamos a recibir las semillitas que se supone que vayan siendo ¿verdad? Sembradas al momento de nosotros conocer la Torah. Y no va a haber fruto. Vamos a estar como la gente en el desierto, escuchando y como que no le vamos a hacer el caso, no le vamos a dar el valor, no va a haber sabiduría ni entendimiento en nuestro interior. Por eso es muy importante antes de comenzar, por eso él dice, vayamos hacia la perfección sin poner de nuevo el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas y de la fe en Elohim, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Todas esas cosas son las cosas básicas que se enseñan en la Torá. Por eso es que él dice, se supone que ya ustedes aprendieron esto y se supone que sean listos ya para recibir la comida sólida. Eso fue la leche. Y no estaban listos para recibir comida sólida. No estaban listos porque no eran ni siquiera personas que enseñaran a otros. Sabemos que el arrepentimiento de las obras muertas, como les dije, el arrepentimiento de la transgresión hacia los mandamientos del Padre. Y de la fe en Elohim, que es la manera de confiar mientras obedecemos. De la doctrina de bautismos. Doctrina de bautismo. El bautismo real es cuando nos sumergimos en las aguas de la Torá para poder quedar limpios de nuestros pecados. El agua que conocemos, que está en los ríos y en los mares y en lo demás, es para limpiar nuestros cuerpos, para que sea una representación de que, Padre, ya soy transformada. Pero si no conoces la Torá, ¿de qué tú estás transformada? Dice, y de la imposición de manos. La imposición de manos es cuando una persona que ya posee la sabiduría del Padre, ese espíritu en su interior, literalmente ora por ti para que puedas recibir el don que se te esté entregando a través de esa persona para ti. No es de cualquiera que piense que tiene un don y te ponga las manos y olvídate de eso. Tú no tienes todo lo que te estén entregando a ti. Y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. La resurrección de los muertos, como les dije, aparte de que sí va a suceder en vida física, ¿verdad? En cuerpos humanos físicos, la resurrección de los muertos es cuando nosotros abrimos los ojos hacia la sabiduría del Padre, recibimos entendimiento de la Torá y ya dejamos de ser unos muertos aquí en la tierra. Y del juicio eterno, que es cuando nosotros literalmente el juicio del Padre va a estar tomando la decisión si ya tenemos la sabiduría en nuestras mentes, con la Torá escrita en nuestro corazón para poder habitar la Nueva Jerusalén eternamente, o si nosotros no quisimos escuchar la sabiduría, no quisimos recibir entendimiento y por eso vamos para el infierno eternamente, para los tormentos. Dice, y esto haremos si Elohim lo permite, porque es imposible para los que fueron una vez iluminados. ¿Qué quiere decir eso? Los que fueron una vez iluminados son personas que en un momento dado recibieron sabiduría y entendimiento, porque la luz es la sabiduría. Fueron iluminados por haber recibido la sabiduría. Y han probado del don celestial. Han probado de la sabiduría del Padre. Y han sido partícipes del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, del Espíritu de sabiduría.
y han probado la palabra buena de Elohim, han probado la Torá y las virtudes del mundo venidero y las virtudes de la Nueva Jerusalén. Si caen, ser renovados de nuevo en arrepentimiento. Así como hizo Salomón. No había forma de que Salomón pudiera ser renovado porque él probó todo esto y la menospreció. No había forma de que Adán pudiera ser renovado porque él probó todo esto y lo menospreció. Dice, es más, Esaú nació con la bendición de recibir esto y la menospreció. La vendió por un plato de lentejas. Y con todo y eso, pudo haber ido, como Jacob, a la casa de Shem, el hijo de Noé, a aprender. Y no quiso recibir sabiduría ni entendimiento. Y así son las personas que hoy están literalmente sin deseo de recibir nada de eso. Menospreciando lo que el Padre está entregando. En este caso, estas personas ya habían recibido y si la menosprecian, no pueden regresar. Hay una escritura en Eclesiástico, yo creo que es esa misma que estaba leyendo, sí, 4, 17 al 18 fue lo que leí, pero miren lo que dice 4:19, para que ustedes entiendan qué le va a pasar al que la menosprecia. 4:18 decía, les expliqué, del 4:17 decía, porque al principio la sabiduría, ¿verdad? Caminará con el hombre por caminos torcidos y le infundirá temor y pavor, y lo atormentará con su disciplina hasta que ella pueda confiar en su alma, y lo probará con su Torá. Entonces ella lo volverá al camino recto y lo consolará y le revelará sus secretos. Pero miren a ver esto que viene ahora. Pero si él se equivoca, si ya después de recibir todo eso, se regresa para atrás, ella lo abandonará y lo entregará a su propia ruina. ¿Qué le pasó a Salomón? ¿Qué le pasó a Adán? Eso mismo. Dice, vuelvo otra vez aquí, estoy en Hebreos 6:4, porque es imposible para los que fueron una vez iluminados, ¿verdad?, que han recibido la sabiduría y han probado del don celestial de la sabiduría y han sido partícipes del Ruach HaKodesh, del Espíritu de sabiduría, el Espíritu Santo, y han probado la palabra buena de Elohim, de la Torá, y las virtudes del mundo venidero, las virtudes de la Nueva Jerusalén. Si caen, ser renovados de nuevo en arrepentimiento, en vista de que crucifican de nuevo para ellos al Hijo de Elohim, crucifican nuevamente al Espíritu de sabiduría y lo ponen en vergüenza pública. ¿Cómo? Porque en un momento dado, cuando tú no conocías nada de esto, crucificaste a ti mismo. Crucificaste a ese yo que habitaba en ti, para recibir al Hijo de Dios en ti, para convertirte en Hijo de Dios. Pero luego que tú recibes la sabiduría en tu interior, ya tienes al Hijo de Dios en ti. Cuando tú regresas a transgredir la Torá, estás crucificando al Hijo de Dios nuevamente, no a ti, a Él. Y lo estás poniendo en vergüenza pública porque en vez de estar dando ejemplo, estás literalmente comportándote como alguien que no representa al Padre, aún llevando al Hijo de Dios en ti. Por eso es que no hay perdón allí. Dice, porque la tierra que bebe de la lluvia que cae frecuentemente sobre ella y produce hierba provechosa para aquellos por quienes es labrada, recibe bendiciones de Elohim. Pero la que produce espinas y abrojos es rechazada y está lista para maldición y cuyo fin es ser quemada. ¿Ustedes entienden esta palabra? Porque se supone que el corazón nuestro es la tierra que está hablando aquí. Se supone que es fértil, porque es para sembrar en él los frutos las semillas que vienen de la Torá para que nazcan esos frutos. Y dice, la tierra que bebe de la lluvia que cae frecuentemente sobre ella. Esa lluvia es
la Torá enseñándonos su sabiduría. Ahí. Y la tierra es nuestro corazón. Y está bebiendo de esa lluvia que cae frecuentemente, sin parar, ¿verdad? Y produce hierba provechosa para aquellos por quienes es labrada, para las personas que están recibiendo ahora las enseñanzas a través de nosotros. Recibe bendiciones de Elohim. Pero la que produce espinas y abrojos, que son como la parábola del sembrador. ¿Quiénes eran los que llevaban el terreno que tenía espinas y abrojos? Esos que ponían sus preocupaciones y sus placeres y sus cosas materiales por encima de la Torá. Ellos conocían Torá. Estaba el terreno que era el camino. Caían semillas en el camino y venían los pájaros y se las llevaban. La persona ni cuenta se dio que se le entregó semilla. Estaba el terreno rocoso, que esos caían las semillas y a las millas brotaban porque como estaba húmedo, como que las semillitas recibía rápido, pero ¿qué pasaba? Cuando llegaba el sol, la quemaba. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando regrese el Mesías, ese resplandor se las va a quemar. Son personas que están dentro de las iglesias y con el gozo encendido, yes, conociendo, aleluya, pero no tienen nada de entendimiento. Por eso no había fundamento que las agarrara, no había Torá. Y el otro terreno era el que tenía lleno de espinas y abrojos. Personas que ya conocían Torá, que ya esa plantita había crecido, pero no podía rendir frutos a causa de esas espinas y abrojos que eran preocupaciones y prioridades que tenían por encima de lo que es el conocimiento, el entendimiento, la sabiduría de la Torá. Y el otro terreno es el que debemos llevar, que es el que está hablando aquí también, que es ese terreno fértil para poder literalmente fructificarnos. Dice, pero amados, aunque hablemos así de ustedes, esperamos mejores cosas y cosas que conducen a la Yeshua, a la salvación, al espíritu de sabiduría en su interior. Porque Elohim no es injusto para olvidarse del trabajo y del esfuerzo de su amor. ¿Cómo que del trabajo y del esfuerzo de su amor? Del trabajo y del esfuerzo de mantenerse en obediencia hacia el Padre. El amor hacia el Padre es la obediencia a sus mandamientos. Por eso es que dice, Elohim no es injusto para olvidarse del trabajo y del esfuerzo de su amor. Del amor hacia el Padre que ellos han tenido mientras obedecían. Dice, los cuales han profesado en su nombre al haber ministrado y continuar ministrando a los Kodeshim. Los cuales, ¿qué cuáles? El trabajo y el esfuerzo que han profesado en su nombre, en su sabiduría. El nombre del Padre es la sabiduría del Padre. Al haber ministrado, enseñado y continúan ministrando a los Kodeshim, enseñado o ayudado más bien a los santos. Muchas personas ministran a los santos cuando los santos son personas que han sido santificadas a través del proceso que han atravesado para obtener la sabiduría. Han sido santificadas porque han obtenido el espíritu, han sido merecedores de obtener ese espíritu de sabiduría que les ha permitido ser perdonados de sus pecados, ¿verdad? Han sido santificados y que ese espíritu ya habita en su interior, ese Espíritu Santo, el espíritu de sabiduría. Por ende, se sobreentiende que han atravesado miles de situaciones y están en necesidad, ya sea económica o ya sea de lo que sea, porque es parte de pasar el proceso. Y muchas personas que reciben enseñanzas de esos Kodeshim, de esos santos, pues están como que en deuda con ellos. Los santos les entregan riquezas espirituales y las demás personas les entregan riquezas materiales porque saben que están necesitando. Y entonces por eso es que dicen ministrando, muchas veces ministrar es la palabra como para enseñar, pero en este caso era lo contrario, era ayudando. Ellos, aunque no estaban siendo maestros, estaban ayudando a quienes fueron maestros de ellos. Dice, y deseamos que todos ustedes muestren la misma diligencia en total convicción de la esperanza hasta el fin. La misma diligencia es que se mantengan firmes, diligentes, ¿verdad? Diariamente, ¿verdad? En total convicción de la esperanza hasta el fin. O sea, depositen esa fe confiando tranquilamente hasta que ya no puedan más, hasta que ya se vayan de aquí, porque va a suceder.
que van a recibir esa salvación. Y dice, para que no sean perezosos. Perezosos son personas que están recibiendo enseñanzas, pero literalmente no actúan sobre ellas. No enseñan a otros, no hacen nada con ellas. Entonces como que, o está el perezoso que no quiere ni aprender. Dice, para que no sean perezosos, sino seguidores de los que por la fe y la paciencia, dije que se necesita paciencia en este proceso, heredan las promesas. Porque cuando Elohim le hizo la promesa a Abraham, como no podía jurar por ninguno mayor que él, juró por él mismo, diciendo, de cierto, bendiciendo te bendeciré, y multiplicando te multiplicaré. Eso está escrito en Génesis 22. Y entonces, después de que hubo soportado pacientemente, a Abraham, hay una enseñanza que se llama Conociendo a Abraham. Wow, se van a enamorar de Abraham. Está en el playlist de Grandes Líderes. Y ahí van a encontrar la cantidad de pruebas que Abraham tuvo que atravesar. No solo en Génesis, sino en otros libros como Yashar y Jubileos también habla. Y él estuvo hasta en fuego, o sea, estuvo en una caldera de fuego por 3 días y 3 noches y nunca se quemó, así como los amigos de Daniel, que también les pasó lo mismo. Hubo muchas pruebas, 10 pruebas específicamente fueron las que Abraham tuvo que atravesar. Y dice, y entonces después de que hubo soportado pacientemente, obtuvo la promesa, que fue ese hijo, ¿verdad? Por parte de su esposa Sara. Porque los hombres ciertamente juran por el que es mayor, y un juramento para confirmación es el fin de todo conflicto. Por lo tanto, Elohim, queriendo abundantemente mostrar a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, lo confirmó con un juramento, para que por 2 cosas inmutables, en las que le es imposible a Elohim mentir, tengamos un fuerte consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza presentada frente a nosotros. Cuando nosotros leemos palabras como consuelo, también es sabiduría. El consuelo que nosotros recibimos es la sabiduría en medio de los procesos para obtenerla. Y la esperanza es recibir la salvación que nos brinda, ¿verdad? La vida eterna que nos brinda la sabiduría. Dice, estaba en el 18, para que por 2 cosas inmutables en las que le es imposible a Elohim mentir, tengamos un fuerte consuelo, una sabiduría en medio del proceso que nos consuela. Vimos que en el proceso decía que al final ella nos consolará y nos entregará los caminos rectos y nos revelará sus secretos. Dice, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza presentada frente a nosotros. Esperanza que tenemos por ancla para el alma, firme y segura, la cual penetra hasta dentro del velo, donde entró por nosotros el precursor Yahusha. ¿De qué habla? El velo que está entre el lugar santísimo del tabernáculo y el lugar santo. El tabernáculo tenía 3 áreas. El tabernáculo era como un rectángulo, ¿verdad? Una carpa rectangular, donde había un área amplia que se le conocía como el atrio, donde ahí era que podían entrar las personas, ¿verdad? Que no poseían, o sea, la sabiduría. Afuera del tabernáculo se encontraban las personas que no poseían la sabiduría, perdón. Luego en el área más amplia, que se le conoce como atrio, entraban las personas del pueblo de Israel, ¿verdad? A santificarse, a buscar, ¿verdad?, el perdón de los pecados, a buscar hacer sacrificios. Pero en el lugar santo, que era el del medio, era donde estaba la menorá con los panes, ¿verdad?, sin levadura, que eran 12, representando a cada tribu de Israel. Pero, ¿qué pasa? Hoy no voy a dar la enseñanza de lo que era el tabernáculo, lo estoy diciendo esto para que entiendan lo que está Pablo hablando aquí. Entonces, ¿qué pasa?
cuando en esa parte del tabernáculo, en el centro del tabernáculo donde estaba la menorá era lo único que alumbraba ese tabernáculo. Esta luz, esto representa, ¿verdad?, a los 7 espíritus del Padre, una de las cosas que representa de ella. Hay otra enseñanza que se llama la menorá, que la pueden buscar también, y los 7 espíritus, también otra enseñanza espectacular acerca de ella. Y está el espíritu de temor hacia el Padre Celestial, el espíritu de poder y autoridad, espíritu de entendimiento, espíritu de sabiduría, que es el Mesías, ese es el Espíritu Santo, el espíritu de consejo, espíritu de conocimiento y espíritu de Elohim, de nuestro Padre Celestial. Y esto iluminaba ese tabernáculo, pero entre medio de este lugar donde se encontraba la menorá y donde se encontraban la Torá, ¿verdad?, las piedras de los mandamientos, había un velo. Ella estaba así y entre medio de estas dos piezas había un velo, porque aquí estaba el lugar santísimo donde nadie podía entrar, solo el sumo sacerdote una vez al año. Ok, ahora que yo les dije eso, vamos a leerlo otra vez para que entiendan por qué él hablaba de esta manera. Decía que estoy todavía en el 6:19. Esperanza que tenemos por ancla, ¿verdad?, que es lo que nos mantiene firmes, para el alma, firme y segura, la cual penetra hasta dentro del velo hacia el lugar santísimo, donde entró por nosotros el precursor Yahusha, donde entró por nosotros ese sumo sacerdote Yahusha, Yeshua, hacia el lugar santísimo, donde está la Torá, hecho eternamente sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¡Ay, qué emoción! Vamos a ver, yo creo que el 7 lo dejamos para mañana porque es bastante profético y no quiero estar con prisa, así que hoy terminamos antes de tiempo, antes de las 2 horas. Así que, ay, qué emoción. Así que un besito y bendiciones aquí para mi abuela, que la veo por aquí, Rafaela, mami Rafi, y otro para Noraima Ríos, y muchas bendiciones para ella. Y así mismo los dejo. Entonces vamos a buscar aquí tu sabiduría, Yeshua, para despedirnos y entregar bendiciones a cada una de las personas que me está escuchando. Y ustedes saben que me pueden hacer 1000 preguntas, tanto en los comentarios, ya sea en Facebook o en YouTube si me están viendo allá, o por email, losvalientesdepapá@gmail.com, o como ustedes deseen. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es tu palabra, tu sabiduría es tu verdad, tu sabiduría es tu salvación, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es tu imagen, tu sabiduría es tu semejanza, tu sabiduría soy yo, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es el Padre, tu sabiduría es el Hijo, tu sabiduría es el Espíritu Santo, tu sabiduría es Yeshua.
gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es tu luz, tu sabiduría es tu vida eterna, tu sabiduría es tu sello, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es tu gozo, tu sabiduría es tu paz, tu sabiduría es tu Shabbat, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es tu poder, tu sabiduría es tu entendimiento, tu sabiduría es tu consejo, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es una perla, tu sabiduría es tu reino, tu sabiduría es tu novia, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria, gloria. Así que bendiciones a todos y así mismito nos veremos. Vamos a ver en la próxima, en el capítulo 7 que viene después. Bye.